Esta es la verdadera historia de Christian, el león. King's Road, el lugar más de moda en Londres, atraía a artistas y turistas deseosos de participar en el hedonista estilo de vida de la ciudad. Fue aquí donde John Randall y Ace Burke, compañeros de la universidad, llegaron desde Australia. Era algo bastante conocido, era como un rito de pasaje. Los australianos iban a Londres, era la Meca, era el lugar de las novedades. Los recién llegados australianos fueron a Harrods, la tienda más importante de Londres, que tenía su propio zoológico, donde se podía comprar cualquier animal del planeta. Se decía que en Harrods se podía comprar cualquier cosa, desde un alfiler hasta un elefante. Una vez compramos un elefante para un cliente. En noviembre de 1969, Harrods puso a la venta cachorros de león de 2 o 3 meses. Los habían traído del zoológico de Ilfracombe en Devon. Era la quinta generación que nacía en cautiverio. Nos miramos y dijimos, bien, lo compramos. En los años 60, las mascotas exóticas estaban de moda y se las compraba legalmente. Recién en 1976 se aprobó una ley de especies en peligro que restringía la venta de estos animales. Harrods entrevistó a Ace, John y todos los compradores interesados para asegurarse de que serían dueños responsables. Ace y John pasaron la prueba de Harrods y compraron a Christian por 250 guineas, el equivalente a más de $4,000 en la actualidad. Ninguno de los dos tenía experiencia en el trato de grandes felinos. Muy pronto, Ace y John se dieron cuenta de que criar un león en pleno Londres sería un gran desafío. Los dos amigos eran vendedores en Sophisticat, una tienda ubicada en King's Road que vendía muebles de pino restaurados. Ambos vivían en el apartamento que estaba arriba de la tienda y convencieron a los dueños para que le permitieran a Christian correr por el sótano. En el sótano había muebles para restaurar, así que él podía treparse y esconderse o arrastrarse y jugar a las escondidas. Le encantaban los juguetes, destruía osos de peluche en 2 segundos. Le encantaban los cestos de basura, los masticaba, los destruía y se los colocaba en la cabeza. Pero Christian crecía y los desafíos de criar un león africano en la ciudad aumentaban. A los 6 meses de edad, devoraba 3 kilos de carne por día, lo que resultaba ser muy oneroso. Tras 4 meses de cuidado por parte de Ace y John, el león había creado un fuerte vínculo con sus dueños. El león los adoraba. Así los veía. Podía verse el cariño en su mirada. Christian tenía 8 meses de edad y pesaba más de 70 kilos. Nos preocupaba qué sucedería después. Tenía mucha fuerza para hacer mucho daño. Bueno, sabíamos que llegaría el momento en que tendríamos que aceptar que Londres ya no sería su hogar. Los famosos actores ingleses Bill Travers y Virginia McKenna fueron a la mueblería de King's Road y conocieron personalmente a Christian. Ace y John vieron la oportunidad. Cuando nos vieron, creo que pensaron, ¿habrá alguna chance, le dijeron a Bill, de hallar para Christian una vida mejor? Y respondió, ¿estarían de acuerdo en regresarlo a la selva? Joy Adamson's well-known story of life with the lions has now been brought to the screen. It was chosen for the Royal Film performance in London. 4 años antes, en los años 60, Travers y McKenna habían protagonizado el éxito de taquilla Nacida Libre. Contaba la historia de una cría de león huérfana, Elsa, quien regresaba a la selva. La experiencia convirtió a los actores en apasionados protectores de leones y aún estaban en contacto con el hombre cuya obra inspiró la película. George Adamson era un experto en leones. Había criado a cachorros huérfanos como Elsa y los preparaba para la vida en la selva. Su obra era controvertida, pero para John y Ace, Adamson era la mejor oportunidad para que Christian quedara libre. Era la solución perfecta. Estábamos muy emocionados. Queríamos evitar a toda costa
Una vida en confinamiento, encerrado en las jaulas. No lo dudamos ni por un momento. Las negociaciones para el traslado a Kenia podían llevar meses, pero el león ya no podía adaptarse a la vida urbana. Virginia McKenna y Bill Travers, actores y conservacionistas apasionados, ofrecieron una solución temporaria. Llevarlo al corral de su granja, que estaba a 50 kilómetros de Londres. La llegada a ese lugar fue maravillosa. Él salió de un salto y no corrió, sino que comenzó a caminar libremente sin nuestra guía ni control. Christian estaba feliz cuando lo mudamos al campo. Era un entorno diferente y le encantaba tener espacio. Ace y John renunciaron a su empleo y se mudaron a una casa rodante cerca del cobertizo. Sabían que eran las últimas semanas que tendrían a Christian y querían aprovechar al máximo cada momento. Después de 3 meses de negociaciones, llegaron las buenas noticias. El gobierno de Kenia aprobó el traslado de Christian desde Londres a África. El prestigioso conservacionista George Adamson ofreció un lugar para Christian en su reserva en Kenia. El león estaba en camino hacia África. El viaje a Nairobi fue muy extenso para un león que nunca había salido de Londres. Pasaron 15 horas hasta que Bill Travers, Ace y John llegaron a África y se reencontraron con Christian. La supervivencia de Christian en la selva estaba en manos de un hombre, George Adamson. Este hombre sencillo era una figura reverenciada y controvertida en Kenia. Él preparaba leones domesticados para que regresaran a la selva. Después de viajar más de 320 kilómetros, Ace, John y Christian llegan a la Reserva Natural Kora, el nuevo hogar de Christian en la selva. Pese a estar en un nuevo continente, Christian necesitaba las comodidades de su casa. La primera noche en África fue un poco difícil. Ace tenía una litera y yo un colchón a este lado y del otro. Christian estaba en el medio. Él durmió en una de las camas con una almohada. Con algunas camas y almohadas, el fotógrafo Derek Catani captó en imágenes este nuevo capítulo en la vida de Christian, quien debió sentir que África era su hogar, aunque estuviera lejos de Londres. Observaba la reacción de Christian al ver a los cocodrilos e hipopótamos en el agua. No reaccionaba de forma agresiva. Creía que eran parte del paisaje. El plan de George Adamson era crear una manada con Christian y otros 2 leones. Catania, una cría hembra huérfana, y Boy, un macho adulto nacido y domesticado en África. Los 3 serían liberados juntos en la selva, pero primero debían vincularse, lo que era una nueva experiencia para Christian. Para Boy, Christian era una amenaza. En las manadas, los leones más jóvenes intentan usurpar la posición del más anciano. La primera reacción al ver a Christian fue de agresión y amenaza. Boy arremetía sobre la alambrada para asustar a Christian, que ya estaba asustado, y nosotros también lo estábamos. Christian se escondió detrás de nuestras piernas y gruñó con tristeza. Christian no podía esconderse detrás de John y Ace para siempre. Para que la manada de George funcionara, Christian y Boy tendrían que enfrentarse fuera del refugio para establecer las jerarquías en la manada. Un día, George dijo que deberíamos enfrentar la realidad. George, Ace, John y Christian caminaron hacia la roca donde Boy estaba sentado. Boy se levantó. Parecía tener el doble de tamaño, tenía la melena erizada, verlo daba mucho miedo. Era un momento de vida o muerte.
Era aterrador ver a este león adulto venir hacia nosotros y atacar a Christian. En la rapidez de los movimientos, pensamos que moriría. Pero sorprendentemente, el instinto felino de Christian se activó. Christian gruñía, pero echado de espaldas, en actitud de sumisión hacia un león adulto. Christian sobrevivió, no escapó. Sabía que de esto se trataba ser león. Luchar por un lugar en la manada es el comportamiento normal de un león. Christian no tuvo heridas por el ataque de Boy, pero supo cuál era su lugar. Boy había establecido que él era el jefe, él era el padre de la manada, y Christian sabía cuál era su lugar y se volvieron amigos completamente íntimos. George Adamson estaba contento porque se había establecido su primera manada en Cora, pero Ace y John ya no tenían nada que hacer allí. Veíamos que todo funcionaba y tuvimos que dar un paso atrás. Renunciamos a nuestra relación y le transferimos ese rol a George. Haberlo llevado ahí, donde seguramente tendría un futuro, demostraba que nuestros sentimientos importaban. Fue un sentimiento maravilloso. La vida de Ace y John había girado en torno a Christian durante más de un año. Ahora, después de pasar 4 semanas con él en Kenia, era hora de dejarlo con su nueva familia, la manada de leones. No siguió por el camino cuando nos íbamos. Eso fue muy triste. Las noticias provenientes de Cora en los 2 meses posteriores a la separación anunciaban que Christian y Boy eran inseparables. Desaparecían del refugio de George durante días. Un león africano le enseñaba a uno europeo y más joven cómo vivir en la selva. Cora no era solo el hogar de Boy y Christian. Era el hogar de otros leones rivales. La vida estaba repleta de peligros. Boy y Christian, por ser machos, siempre iban a tener problemas con los leones de la selva. Nunca les permitirían marcar territorio dentro del de ellos. 8 meses después de que John y Ace se fueran, la manada de Cora se disponía a establecer su territorio. Pero hubo un gran revés. Una lucha violenta con los leones rivales dejó a Boy gravemente herido. Y aunque las heridas sanaron, su temperamento cambió. El 6 de junio de 1971, Boy caminó hacia el refugio donde vivían George, su equipo y su asistente Stanley. Stanley salió del refugio y Boy lo atacó.